Hola, estudiantes, muy buenos días. Bueno, pues damos inicio a nuestra sesión 2, videosesión 2, que en esta sesión vamos a precisar pues 5 conceptos base que se suelen a veces confundir, pero que en la práctica profesional hacen toda la diferencia, ¿no? Que es moral, ética, ética profesional, deontología y sobre todo responsabilidad. La meta, bueno, en esta sesión es que puedas tú responder con seguridad preguntas como estas de qué diferencia hay entre actuar conforme a mi moral y actuar éticamente. Hay una gran diferencia respecto a mi forma de actuar, ¿no? También la deontología, pues es lo mismo que la ética profesional o refiere a otra cosa. Y si un incumplimiento, por ejemplo, ético, siempre pues genera una sanción legal. Y la relación que existe entre el deber profesional y sobre todo la responsabilidad. Y para orientar pues todo este recorrido de toda esta sesión de los conceptos, pues vamos a empezar primero con lo que es la moral y luego obviamente con lo que es la ética, con la finalidad de que nos enfoquemos a la ética aplicada pues dentro de las profesiones como en la deontología hacia los deberes profesionales codificados, ¿no? El objetivo de nuestra sesión es que ustedes comprendan con esta precisión pues, los conceptos de moral, ética, deontología, deber profesional y distingan los que son hacia la responsabilidad, para que así ustedes lo apliquen en ciertos dilemas o casos que llegan a presentarse dentro de su vida profesional. Lo que es para esta sesión, nosotros vamos a enfocarnos, como les había comentado, en la moral, qué es y cómo opera en la vida social, la ética, qué es, qué hace y por qué no es lo mismo que moral, aunque se conectan, referente a la ética profesional, otro concepto, por qué aparece cuando hay profesiones y el poder sobre otras personas y deontología refiriéndose precisamente a deberes profesionales, códigos y disciplina, ¿no? Y por último concepto a revisar, pues es la responsabilidad cuando cuando una falta es solo ética o cuando se convierte en una responsabilidad jurídica, ¿no? Y en este sentido, pues el hecho de nuestro hacer o nuestro quehacer cotidiano en el ámbito profesional, pues puede tener alguna responsabilidad que no caiga en lo jurídico, sino en una, ay, perdón, sino en una responsabilidad moral. Y esto pues nos lleva a revisar que muchas de nuestras acciones pues puede tener repercusiones morales, ¿no? Y el porque no pasa nada, no quiera decir que exista obviamente pues una cuestión aquí de aprendizaje, ¿no? De que esto pues puede trascender a una responsabilidad jurídica, ¿no? Para empezar, bueno, pensemos en la moral, ¿no? Como un conjunto de referencias prácticas con las que una comunidad o una persona juzgan lo que está bien y lo que está mal. La Real Academia Española en su diccionario nos va a definir la moral como lo relativo a las acciones humanas en la relación con el bien o mal, especialmente dentro de una vida colectiva, dentro de una sociedad. Y eso es importante ya que la moral no viene solo en la conciencia individual, también se expresa en costumbres, expectativas sociales, educación familiar, creencias, tradiciones y en ocasiones en convicciones religiosas o culturales.
Un ejemplo, podemos mencionar aquí sobre el tema de la moral, pues es que, por ejemplo, una persona que defiende, una persona defensora, que aunque la ley le permita usar una estrategia procesal pues agresiva, decide no hacerlo porque considera que esa estrategia humilla de manera innecesaria a una víctima. Esa decisión puede tener una base moral, su idea de respeto, dignidad o cuidado. Aquí la moral puede variar entre las culturas y épocas. Por eso, si nos quedamos solo en lo que a mí me parece bien, corremos el riesgo de relativizar es en exceso, de decir, eh, justificar mis acciones de que pues a mí para eso está bien. No sé tú, pero para mí eso está bien y justificamos, ¿no? Muchas de nuestras acciones cuando en realidad pues esas acciones pueden estar faltas de ética. En el mundo profesional necesitamos algo más que criterio, algo más como criterios razonados y ciertos ámbitos de reglas compartidas. La moral no necesita necesariamente, bueno, pues estar escrita en normas jurídicas para influir en la conducta. Sin embargo, muchas veces dialoga con el derecho o lo inspira o lo presiona para regular ciertas actividades. Y esta parte de algo más que necesita, que dentro del área profesional la moral necesita algo más, es precisamente donde entra en terrenos de la ética. Y aquí la ética, la palabra como tal, se usa de dos maneras dentro de nuestra vida cotidiana. En ocasiones la llegamos a hacer como sinónimo de moral y, y también como reflexión filosófica sobre nuestra conducta. El uso común lingüístico de ética es perteneciente a o relativo a la ética. También refiere a algo recto conforme a la moral. Pero bueno, para nuestros fines académicos sí conviene distinguir que la ética funciona como un ejercicio de razonamiento. No se va a limitar a repetir costumbres, sino que pregunta, ¿por qué esto es correcto? ¿Por qué bien protege? ¿Qué daños, no, produce? ¿Y qué deberes genera? ¿Y frente a quién? Y aquí se conecta la idea acerca de la ética. Cuando hablamos de ética moral, entra en juego la adhesión racional y voluntaria de ciertas exigencias de conducta orientadas a bienes que justifican el deber. Es decir, la ética no es solo cumplir, ¿no? Es comprender por qué se debe de cumplir y orientar la acción. En la moral, hacemos el bien por muchas cosas, ¿no? Por apariencia, por convicción hacia un núcleo social, hacia una familia. Lo hacemos por hacer, ¿no? Pero en la ética, cuando entramos en la ética, el hecho de por qué cumplir no es solo cumplir por hacerlo, sino es comprender que eso emana de ti, por qué se debe de cumplir y orientar la acción hacia bienes valiosos como la justicia, la dignidad, la verdad, el bienestar y la confianza pública. ¿Por qué tú vas a defender a esta persona? ¿Porque es tu trabajo? Solamente actuamos moralmente. Cuando actuemos de manera ética, ¿por qué? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué sentido rige tu vida profesional? ¿Por qué estudias? La pregunta más básica. ¿Por qué estudiaste Derecho Internacional?
¿Qué sentido tiene, a ver, qué sentido tú tienes dentro de esa área profesional? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? ¿Cuáles son las metas? ¿Qué es lo que rige? Podemos tener una meta en el cual podemos tener obviamente varios objetivos en decir, porque quiero generar más dinero, quiero bueno, quiero mejorar mi nivel, mi estatus, quiero conocer, quiero viajar, quiero. Pero, ¿qué motiva eso dentro? Y es aquí donde entra la cuestión ética, porque nos orienta la acción hacia estos bienes, yo les digo bienes, pero bueno, puede ser aspectos valiosos como es la justicia, que no importa o no ves esa parte económica dentro o parte de que me hace quedar bien la cuestión de la búsqueda de la justicia. Hay una actividad, de hecho, que van a tener, no sé si en segundo parcial, creo, sí, de donde es de ver películas y que hay varias, bueno, hay varios ejemplos de películas de donde se ve la figura del abogado y, bueno, parte de esa actividad es que ustedes vean, ¿no? ¿Qué es lo que motiva, ¿no? ¿Qué es lo que orienta sus acciones? Muchos es por pura vanidad, por obviamente tener un nivel económico mejor, que bueno, no es malo, pero ¿qué es lo que los motiva? Y van a ver ejemplos de casos ahí de las películas donde los motiva obviamente la búsqueda de la justicia, de la verdad. Yo les decía que nosotros traemos ese estandarte, no sé si conozcan o sepan que es un estandarte. Nosotros tenemos nuestro estandarte de nuestra universidad, que está en sala de juicios orales. Ese estandarte que cargamos todos los días en nuestra acción de la vida profesional, en cada caso, es el estandarte de la justicia, porque vamos en búsqueda, no la alteramos, no vamos hacia nuestro beneficio en común, sino vamos a buscar esa justicia, esa verdad. Y si eso es a costa, obviamente, de que el cliente, pues realmente es culpable, tú contribuiste que el proceso pues fuera lo más justo posible, ¿no? Esa es la parte en la que no es nuestra labor, porque no es nuestra labor juzgar, no es nuestra labor eh, absolverlo de todo, cuando realmente es nuestras instituciones. Entonces, bajo este sentido, eh, la ética, obviamente, eh, no todo, por ejemplo, no todo lo legal es ético, no todo lo ético está en la ley. En la práctica jurídica lo van a ver. Esto aparece cuando una conducta es formalmente válida, pero rompe la confianza, manipula, engaña o vulnera la dignidad. Filtrar, por ejemplo, casos muy típicos dentro de la práctica es, pues, filtrar información sensible de un asunto para ganar, pues, presión mediática. Puede no estar tipificado en una norma, en un tipo penal, pero sí éticamente es problemático por el daño a la imparcialidad o a la presunción de inocencia o a la integridad del proceso, ¿no? Bajo este sentido, hay un libro que se llama La dignidad del abogado y hay una en su página 6 que a la letra dice que la dignidad del abogado puede apreciarse si se toma en cuenta que el valor de un acto humano se mide por la elevación del fin que persigue. El fin de la actividad del abogado es realizar la justicia por medio del derecho. Esta, la primera parte que aparece en este libro, La dignidad del abogado, y que es un libro que yo creo que no es muy grande, es de Porrúa, de José Campillo Sáenz, y
y empieza obviamente a tomar, tiene varios, no es grande, o sea, no es amplio, pero tiene como una guía, si lo podemos ver, de qué es lo que realmente es el abogado dentro del aspecto de la ética profesional, ¿no? Eh, Cuando la ética se aplica, pues dentro de una actividad que llegue a afectar a terceros y que tiene poder institucional, hablamos de una ética profesional. Y es aquí donde entramos a nuestro siguiente contexto. En sí, la palabra ética, pues, aplica dentro de nuestro actuar como seres humanos, en nuestro día a día, como alumnos, como como dentro de un núcleo familiar, núcleo de una sociedad, pero cuando ya lo aplicamos en una actividad, en nuestra actividad eh, profesional, pues ya estamos dentro de la ética profesional, la profesión como un servicio de poder y finalidad. ¿Por qué existe, por ejemplo, por qué existe la ética profesional? Porque una profesión no es solo un trabajo, es una actividad social que atiende necesidades relevantes y genera un impacto directo en la vida de otras personas. Aquí las profesiones surgen para responder pues, a necesidades sociales, como son la salud, la vivienda, la justicia, etcétera. Y además, el profesional queda investido de un cierto poder o privilegio sobre los que atienden. Por eso la sociedad acompaña a ese reconocimiento profesional con reglas para asegurar una prestación correcta y responsabilidades por incumplimientos, ¿no? Y esto es crucial porque la ética profesional aparece porque hay al menos tres elementos. Un bien que se promete proteger, por ejemplo, la justicia en el jurista, un conocimiento especializado que la persona usuaria pues no lo tiene y un margen de poder o influencia en las decisiones, estrategias, información, representación, defensa. Ahora, una idea que ayuda muchísimo a entender las desviaciones éticas dentro de las profesiones es que en las actividades profesionales puede haber bienes internos, por ejemplo, el bien propio de la práctica y bienes externos, el dinero, el prestigio, el poder. Y en el texto se advierte que la corrupción de la actividad ocurre cuando se busca solo el bien externo sin importar el bien interno. Si el bien interno del ejercicio jurídico es la justicia, o por lo menos un acceso leal a la justicia, entonces convertir el trabajo jurídico únicamente en la captura de honorarios, manipulación o tráfico de influencia, pues rompe esa legitimidad profesional. ¿Qué quiero decir? Que si yo, al ser mi bien interno, es la búsqueda de esa justicia, es una búsqueda incansable porque no la encuentras ya y ya de ahí ya no pasa nada. Es una búsqueda constante en cada caso. Pero si mi bien externo es a través de actos de corrupción, como precisamente el tráfico de influencias, manipulación de información o datos, cobros excesivos, pues obviamente se rompe ese vínculo de lo que yo quiero buscar internamente a lo que externamente yo hago. Con ello, bueno, pues estamos listos en ese sentido en distinguir que la ética profesional de un término que nosotros hemos escuchado de deontología, que no es de los dientes, como muchos me han expresado, deontología, deo de deber, logia del estudio del deber, es lo que yo, bueno, hago mucho hincapié. La Real Academia Española nos da una definición muy clara sobre qué define aquí la deontología
como la parte de la ética que trata de los deberes, especialmente los que rigen a una actividad profesional, y también como un conjunto de deberes vinculados al ejercicio de una profesión. El término como tal, pues bueno, deontología se asocia históricamente con Jeremy Bentham. Eh, si no saben quién es Jeremy Bentham, búsquenlo, pero bueno, es un precursor filosófico de la idea del utilitarismo, donde en su etimología remite al deber. Además, bueno, Bethan plantea reparos sobre usar deontología como un sinónimo total de la ética, porque la ética incluye adhesión voluntaria, orientación a bienes, mientras que la deontología enfatiza el deber como tal. Y aquí, pues, una forma más práctica de distinguir entre deontología y ética, pues bueno, es que la ética profesional se va a centrar en razones, los bienes internos y externos y los fines que justifican cómo se debe de actuar profesionalmente, mientras que la deontología profesional se centra en deberes concretos, usualmente formulados en reglas, principios, códigos o lineamientos que establecen lo esperado y lo reprochable. Por eso, en nuestra materia nos vamos a enfocar a esos deberes en concretos. Yo no me voy a meter en temas de cómo están éticamente ustedes. Lo que sí es que pues van a reflexionar o van a modificar muchos de sus hábitos, de sus acciones, de estas cuestiones que ustedes a lo mejor pensaban que eso estaba, que eso es lo común, eso es lo que se hace. Yo en la materia lo voy a enfocar en cuál es tu deber como futuro profesionista en Derecho Internacional. Y de ahí por eso revisamos códigos deontológicos y por ahí también vemos en el aspecto de leyes la responsabilidad que pueden llegar a ustedes al realizar o ir en contra de un deber, ¿no? Por eso, bueno, pues aquí se habla de códigos deontológicos que son esos instrumentos que ordenan deberes, guían nuestras conductas y muchas veces se conectan a órganos disciplinarios. Por ejemplo, el Código de Ética de la Suprema Corte se indica que sus principios y reglas buscan ser un referente deontológico para orientar la conducta y facilitar la reflexión ética sin pretender sustituir o pues comprender regímenes de responsabilidad jurídica, hablando jurídicamente. En el código, ya hablando en la cuestión del abogado, en el Código de Ética Profesional de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, se reconoce que el abogado tiene deberes y principios rectores para su actuación profesional. Hay otros códigos igual de asociaciones profesionales como la NADE, que en donde se expresa con toda claridad un deber clásico, por ejemplo, el secreto profesional, un deber frente a clientes y como un derecho ante autoridades por parte de los clientes. Y entonces cuando hablamos de deontología, hablamos del lenguaje de deberes y no deberes, como consecuencias reputacionales, gremiales o incluso disciplinarias dentro de un marco aplicable, ¿no? Otro concepto importante que vamos a ver, y bueno, surge obviamente del concepto de odontología, pues es el deber profesional. ¿A quién se debe y qué se debe? Ahora vamos con esta precisión en donde un deber profesional no es solo una obligación moral, es una exigencia vinculada al rol que se ocupa y en derecho ese rol genera deberes hacia varios destinatarios. El deber hacia la persona usuaria del servicio, que es el cliente, el representado o, o el defendido.
El deber hacia la autoridad y el proceso, es decir, no engañar, no falsear, actuar con lealtad procesal, confiar en el proceso. El deber hacia los colegas y a la profesión, que es la competencia leal, el respeto, evitar prácticas corruptas con tu compañero o colega. Y el deber hacia la sociedad, no degradar la justicia y no normalizar estos abusos. Incluso en estudios académicos sobre ética de la abogacía se subraya que algunos deberes, como confidencialidad o evitar conflictos de interés, pueden existir antes de que la relación formal del abogado-cliente se establezca y continuar después de que se termina. Por ejemplo, una persona consulta informalmente a un abogado en un pasillo del juzgado y le cuenta, pues, detalles sensibles, que suele pasar, creyendo que está pidiendo orientación. Aunque no haya un contrato, ya existe de antemano un deber ético relevante. No. Ay, perdón. Les decía en el caso de el ejemplo, ¿no? Que es común que les vaya a pasar de que se encuentran en un pasillo, por ejemplo, en un juzgado, y les cuentan detalles, pues, de lo sensible, su vida, la novela, ¿no? Y como no somos nada, pues, chismosos, pues nos quedamos a escuchar, pues, creyendo, ¿no? Que nos están pidiendo, pues, una orientación. Y aunque no haya un contrato, ya existe un deber ético relevante en no usar esta información en su contra, no divulgarla y no aprovecharse de ese desequilibrio. Y aquí se ve claro, el deber profesional no nace solo en un papel firmado, nace del rol, del acceso a la información y del poder que implica la profesión. Y este punto nos lleva, obviamente, al último concepto, que es la responsabilidad. La responsabilidad es el plano de las consecuencias. No toda falta ética se convierte automáticamente en una sanción legal y no toda infracción legal es únicamente técnica, porque a veces también es éticamente grave. Podemos entender, bueno, pues la responsabilidad, pues en tres niveles: responsabilidad moral, como el reproche interno o de conciencia, actúe mal, ese sentimiento de culpa; responsabilidad social o reputacional, pérdida de confianza, ya no me recomienda, ya mi credibilidad se cae. Y qué feo llegar a ese punto. Y responsabilidad disciplinaria jurídica, ya son sanciones formales, colegiales, administrativas, civiles o penales, según sea el caso. Por ejemplo, el marco normativo del ejercicio profesional en México contempla reglas y sanciones asociadas a la organización y vigilancia del ejercicio profesional a través de los colegios de abogados, los registros o infracciones. Y en el ámbito institucional, documentos oficiales sobre integridad pública muestran cómo los códigos de ética y de conducta se insertan en políticas de integridad, como con mecanismos de seguimiento, denuncia y, bueno, pues cierta capacitación. Bajo estos 5 conceptos, podemos cerrar la sesión. Obviamente no son los únicos. Conforme vamos avanzando en los temas, obviamente vamos a ir analizando, obviamente, más conceptos, pero al menos estos son los fundamentales. La moral orienta desde el bien y el mal en la vida personal y colectiva.
La ética reflexiona y justifica racionalmente la acción. La ética profesional aplica esa reflexión a profesiones que impactan a bienes sociales, como son obviamente o aspectos sociales como la justicia, la dignidad, la veracidad, la responsabilidad, etcétera. La deontología aterriza esos deberes en reglas y códigos del rol profesional, como el código de ética del Colegio de Abogados. Y la responsabilidad, pues, es el terreno de las consecuencias, que puede ser moral, social, disciplinaria o jurídica. Te sugiero, bueno, volver a estas distinciones cada vez que enfrentes, pues, a un dilema profesional, donde primero, pues, tienes que identificar qué aspecto está en juego, luego el deber, después el código, la regla aplicable y finalmente el tipo de responsabilidad que podría esto derivarse, ¿no? Entonces, bueno, los invito a que, bueno, vayan analizando, hagan sus apuntes pertinentes. Comentarles brevemente que, bueno, también decirles que los que van a participar en el modelo de Naciones Unidas ya se encuentra el enlace, de hecho lo subí, no sé si lo subí en su grupo, pero ahorita lo subo. Va a ser el próximo, bueno, aquí está, a ver si se abre. Bueno, va a ser el próximo viernes a la 1 de la tarde. Espero que se conecten. Se va a hablar del curso de la terminología jurídica aplicada en los modelos de Naciones Unidas para que lo tomen en cuenta y pues estamos haciendo el registro, obviamente, cada vez que ustedes ingresan, pues se descarga una lista de asistencia de Teams para hacer el registro, ¿no? De los participantes que se han estado preparando para este modelo de Naciones Unidas. Comentarles que también se encuentra abierta todavía lugares para ocupar, obviamente, lo de la presidencia, por si todavía están en ese ánimo, ¿no? En el grupo I8, ¿verdad? De ontología. Bueno, ya inscribí, espero que ya hayan avanzado en su libro. También es otro aspecto, material de apoyo. Aquí he estado subiendo los enlaces de video. Está el libro, que es como un escáner, bueno, una fotocopia. Pero si ustedes los pueden comprar mejor, siempre es bueno leer libros en físico. Y está el temario. Este es el temario. Pues, son temas muy básicos, pero bueno, yo lo he estado nutriendo en las sesiones, o es lo que pretendo hacer. El manual de APA, chicos. Octavo semestre, APA. Ya no me pueden dar justificar, ya llevaron 8 o 7 semestres con APA. Entonces vamos a trabajar APA. Vean su manual, estudienlo. Por ejemplo, en la página 15 viene un ejemplo de cómo deben de colocar su lista de referencias. Ahí viene, si se fijan, no están en viñetas, no están enumeradas, están en orden alfabético y se le aplica la famosa sangría francesa, que es esa. Así se enlistan las referencias en un documento, en un archivo, ¿sale? Y ya más adelante pues van a encontrar, pues obviamente cuando estamos ante una referencia de libro, cuando estamos en una referencia de un archivo PDF, etcétera, ¿no? Inclusive vienen enlaces ahí mismo y les abre las páginas para ver más ejemplos. Yo sé que ya ahora la IA les hace todo, pero algo que sí deben de estar checando es que sea correcta, ¿no? Y bueno, si yo sé, porque yo ya revisé el manual, yo ya lo analicé, le falta, ya identifico, o sea, ya que lo que me dé, ya sea Gemini, DeepSeek o y a la ChatGPT o la IA en general, pues yo ya sé que está mal, ¿no? Y ya obviamente lo modifico. Entonces, no, que la IA no sea más inteligente que ustedes, ¿sale? Y les compartí, por ejemplo, este perfil de egreso que eso está en su plan de estudios, en donde vean qué funciones y tareas puede hacer un licenciado en Derecho Internacional
Por eso, este archivo les va a ayudar en las actividades donde tienen que redactar a lo mejor un contrato que, si no mal recuerdo, es en el segundo parcial, donde van a ustedes a estar trabajando esta parte. Y bueno, acá les he compartido las presentaciones que ustedes han visto en las videosesiones, incluyendo esta que acabo de compartirles. Y aquí está el enlace del video, por ejemplo, de nuestra primera sesión. Yo lo subí, obviamente, obviamente, en YouTube para mejor, fácil acceso. Y si pueden ver, nada más he tenido 2 visitas, ¿eh? Qué feos son ustedes. Les digo que ustedes son no soy su fan, pero bueno. Y ahí mismo en mi canal de YouTube voy a subir esta sesión para que obviamente la trabajemos, ¿no? La vean ustedes, ¿sale? Estoy tratando de que las sesiones pues no duren tanto, ahorita me extendí, por lo general son 20 a 30 minutos. Sé que está programado 1 hora, pero la idea es que el tema se centre y bueno, sea más fácil para ustedes también, pues la comprensión y la búsqueda de dicha información. Y aquí voy a estar subiendo más lecturas que van referente a las actividades. La idea es que también, bueno, pues también ustedes refuercen, se den a la tarea de leer y que vamos a ir aterrizando la idea. Por ejemplo, en la actividad 2 no, la actividad 2 que es este análisis, ¿no? Sobre el tema de la clínica jurídica y el estudio de la deontología. Sé que esta actividad no me acuerdo cuándo vence, creo que ya vence el 23 de febrero, que es lunes. Bueno, lunes. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿vale? Entonces, no lo dejen hasta el último. Sé que esto lo pueden poner en ChatGPT o en otra IA, pero algo que también es muy detectable y se ve en la estructura, hasta en las referencias que ponen, cuando usan IA. Y obviamente ahí les baja puntos, definitivamente. Pero bueno. Ya estaremos hablando de eso más adelante, entonces sí les pido que vaya trabajando estas actividades. La actividad, no me acuerdo cuál es la 3. Este es sobre el tema de hoy. Norma moral, ajá. Ustedes van a buscar, obviamente, estos conceptos. Eh, Váyanse a fuentes, usen los libros, de verdad que es más fácil citar un libro. Pero en fin, los dejo, les agradezco su atención, nos estaremos viendo en la siguiente sesión programada para el próximo miércoles, ¿vale? Que tengan excelente día, hasta luego.